Miles de años atrás, los seres humanos comenzaron a padecer debido al pensamiento de tener algo o sentir la falta de algo. Su percepción les llevó a imaginar que la ausencia de un objeto podía tener un nombre, y así lo inexistente se convirtió en algo que podía ser nombrado. Al espacio donde el sol no llega lo llamaron sombra, aunque solamente se trataba de la ausencia de la luz. A la falta de una parte del techo le llamaron agujero o hueco. La observación del estado de tener y no tener parecía estar completa con el uso de los números. Luego, la inteligencia abstracta que vimos en el capítulo anterior agregó el cero, un punto intermedio que no puede ser percibido, pero que nombra el estado intermedio para aquello que no puede tener nombre ni forma y no pertenece al mundo visible ni tampoco al abstracto. Entre el estado de poseer y no poseer existe un estado intermedio donde la conciencia solo es consciente de sí misma. No percibe que tiene algo o que algo le falta. Por ejemplo, si me golpeo el codo, soy consciente de que me duele al moverlo. Si me recupero, soy consciente de que ahora no me duele al moverlo. Pero durante mi vida existe un estado intermedio en el que nunca soy consciente de que el brazo trabaja bien. Cuando todo funciona bien en mi cuerpo, no siento ni que está mal ni que está bien. Algunas personas temen a las arañas y otras no les temen. Pero hay algunas personas que nunca en su vida han visto una araña de estas y no le temen ni las aman. Ese estado es llamado Ananda, el estado perfecto simbolizado por el agua quieta. Brahman es un estado comparable al cero, un punto intermedio que a su vez contiene a todos los números positivos y a los infinitos números negativos. Este es un estado que no podemos percibir, pero tiene existencia, es consciente de la totalidad y es un estado perfecto. Los Vedas nos explican que esto que llamaremos Tat, aquello, es la totalidad del conocimiento y por lo tanto no puede ser conocido por aquel que observa. La luz puede iluminar el mundo que vemos, pero la luz no puede iluminarse a sí misma. Un proyector puede iluminar la pantalla, pero la película no puede ser vista por el proyector, porque la luz sale de su lámpara pero no puede regresar a su origen. Los Vedas dicen que Tat, aquello, tiene voluntad. Cuando lo determina, nosotros lo percibimos como espacio. Cuando el espacio se mueve, crea las partículas que forman el cosmos. La secuencia de la creación es explicada en los Vedas cuando Brahman, este poder, permitió que percibiéramos o proyectó en este orden los poderes de la naturaleza llamada Prakriti. Primero apareció el poder de la Akasha, la creación del espacio. Luego en este se manifestó el poder de Vayu, el aire. El espacio se transformó en gas. Más tarde surgió el poder llamado Agni. El gas se transformó en fuego. Y después, por el poder de Jala, en el fuego se forma el agua. Finalmente, por el poder de Bhumi, se revelaron todos los elementos que se encuentran en la tierra. Entonces los Vedas en realidad hablan de un universo visible que es proyectado de una manera que lo podamos ver los seres humanos y explica que con nuestro intelecto inferior solo podemos ver los efectos que producen ciertas leyes que no alcanzamos a distinguir. Así, en una película parece haber automóviles que se mueven y palabras que parecen surgir de una voz humana, pero que en realidad son imágenes y sonidos que emergen de un mecanismo. Con nuestro intelecto superior podríamos conocer que esos efectos se producen por leyes que siguen las ondas de la luz y del sonido. Veamos un ejemplo. Savitur es el poder que puede crear un sol y el poder de los soles se llama Surya, la luz solar. En los Vedas, el sol antes del amanecer se llama Savitur y después del amanecer hasta el atardecer se llama Surya. En los Vedas se explica que Surya se mueve por medio de 7 caballos de colores y es manejado con riendas serpientes. Las imágenes de Surya se crearon más de 1000 años después con la interpretación de ese momento. Hoy seguramente hubiéramos representado la luz solar con otras imágenes. Y lo mismo sucedió con los efectos de la luz. Los efectos están enlazados a las propiedades de la luz. En las traducciones el enlace fue interpretado como esposas, no como relacionado. En los Vedas dice que cuando la luz visible se aleja, lo que queda se llama sombra, y esta última existe relacionada a la primera. Sangha es una palabra femenina que significa muy rápido, elástico, instantáneo. Los Vedas dicen además que la luz del sol tiene otros efectos relacionados y estos fueron representados como imágenes de más esposas. Usha, la aurora, que despierta la vida y pone a todos a trabajar, y Ratri, la noche, que fortalece el cuerpo con el descanso, pero que también despierta nuestros miedos y temores. La luz solar tiene también consecuencias benefactoras que algunos ilustradores pintaron como hijos. Los Vedas nombran a Revanta, cuyo nombre es traducido como brillante, y es quien protege de los temores de la oscuridad y que se representa como un soldado con armadura.
Y Revanta tiene dos hermanos mellizos, los Ashwin, que son citados frecuentemente en los textos de medicina. Los hermanos Ashwin, al parecer, tienen efectos benéficos sobre los seres vivos. Como podemos ver, hoy hay suficiente evidencia de que en gran parte de los signos védicos, al hablar de dioses, cantaban en realidad el poder de las leyes naturales y sus efectos. Y todas estas fuerzas nacieron de Brahman, que no es una persona sino un infinito campo de leyes donde aparece un suceso, un movimiento que más tarde se convierte en fuerza o poder. En el próximo capítulo veremos cuáles son las tres fuerzas o agentes con capacidad para modificar el movimiento o la forma de la materia. La fuerza que crea, la fuerza que hace que lo creado dure por un tiempo y una tercera fuerza que hace que lo creado se transforme en algo diferente. Suscríbete para no perderte este video sobre de qué hablan los Vedas.